Shalom, shalom. Estoy aquí con el rabino Ariel Groisman, eh, mi rabino de hace muchos años y un amigo, un hermano de la vida, con el que compartimos un camino muy interesante en el estudio de la Torá, en el judaísmo, y queremos compartir con todos ustedes nuestra historia dentro de lo que es noagidas.org y la difusión del noajismo, de los valores, de los principios universales de la Torá con el resto del mundo. Y literalmente, hoy después de 20 años de trabajar en esta área, hemos alcanzado, con la ayuda de Dios, muchos países, muchas ciudades que ni siquiera conocemos, pero que hay gente que de ahí nos escribe, nos sigue y estudia los 7 principios universales, y realmente nunca hemos hablado nosotros directamente, contando nuestra historia, contando nuestra trayectoria. Y dentro del marco de esta nueva web, que sigue siendo noagidas.org, pero en esta versión renovada, donde presentamos nuestra web como un centro no ágida integral, queremos contar un poco la historia de cómo llegamos a lo que hoy en día se conoce. Muchos nos conocieron hace 5 años, 10 años, pero tenemos una trayectoria de 20 años y queremos compartir con ustedes, al menos de forma concisa, un poco de todo lo que hemos vivido en todo este tiempo. Así que bueno, bienvenido Rabino, gracias una vez más por tomar el tiempo y estar con nosotros. Shalom, shalom, al Borello Hanan Besbach, amigo, hermano del alma, hermano de la vida, por supuesto, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos justamente cumpliéndose 20 años de nuestra web y centro de estudios, ahora en esta nueva actualización, centro integral absolutamente. Vamos a describir un poco cómo empezamos y cuáles son las características singulares de nuestro centro de estudios y cómo impactamos no solamente en todos los hispanoparlantes, sino también en los que hoy en día son líderes no ágidas y directores de comunidades. Así es. Así que bueno, vamos a remontarnos hace 20 años. ¿Dónde nos encontrábamos hace 20 años, Rabino? La verdad que hay que hacer memoria, pero creo que son puntos muy icónicos en nuestra historia y que tenemos muy gratos recuerdos. Estábamos sentados estudiando Torá prácticamente todo el día en el marco de un colel, de un centro de estudios de Torá, donde uno ahí se dedica solamente a la Torá, no hay otras cosas en la mente. En la vida uno sale y tiene muchas cosas. En ese momento estábamos como dedicados a la Torá. Por supuesto, tal como se nos permitió desde el cielo tener un espacio y un tiempo y una dedicación especial, muchos años, respecto del análisis sesudo de las fuentes. Esto fue en el año 2004 en un centro del movimiento Chabad Lubavitch en Buenos Aires, donde teníamos el espacio. Yo era director de ese centro, recién iniciado en el rabinato, uno de los rabinos de ese centro, y se nos permitió hacer este desarrollo y lo empezamos a analizar, a profundizar, a abrir todas las fuentes, a comparar, a preguntar, a analizar, justamente con tu compañía, con tu aporte respecto de este tema, como una gran cocina donde teníamos apilados decenas de libros a la vez, comparando, investigando. Internet recién estaba explorándose en tanto la difusión judaica, recién era incipiente, tanto lo que es difusión no ágida y difusión toránica en general, como la parte investigativa. Sí, y quiero remitirme quizás un paso antes todavía, que fue vencer la barrera eh, a la pregunta si esto de transmitir un mensaje de Torá para el mundo no judío, si esto realmente era algo de la Torá, si estaba en algún lado en las fuentes judías o era una locura de este momento y algo pasajero. Recuerdo en una oportunidad llegar a la oficina del rabino con una impresión de unas 30 fuentes de Sijot, básicamente, del Rebbe de Lubavitch, donde instaban a estas Sijot, estas charlas, alocuciones, instaban a difundir los 7 preceptos
entre las naciones. Y yo en aquel momento, obviamente, era un estudiante, daba quizás mis primeros pasos en el estudio de la Torá, fui con estas fuentes que había encontrado y la puse, me acuerdo, en una oficina pequeña que estaba a la entrada de la institución, que el rabino compartía con otros rabinos. Me acuerdo que le llevé la impresión y le dije, ¿esto es verdad? ¿Estas fuentes son genuinas o no? El rabino, me acuerdo que lo agarré y me dice, me voy a fijar. Y como a la semana, cuando nos juntamos para estudiar, estudiábamos todos los días, pero a la semana, el rabino me dice, todo lo que me mostraste en esa fuente es genuino, está en las fuentes reales, y esto es algo que el Rebe pidió que hiciéramos. Y ahí creo que fue el inicio de nuestra curiosidad por saber más de esto, porque era un área de la Torá inexplorada. Nadie conocía de este tema dentro de la comunidad. Con suerte algún rabino decía, sí, eso existe, son 7 preceptos, está en el Talmud, era en otro tiempo, pero no era algo vivo, como de alguna manera nosotros estábamos empezando a ver en las fuentes. Y ahí empezó nuestro camino. Por supuesto, recuerdo esta situación muy vívida, y si bien la campaña de Rebel se remonta a mitad de los años 80, pero siempre se lo tomó, especialmente en los países latinos, como, bueno, sí, hay un mensaje de la Torá para todos los seres humanos y hay que describirlo en forma, genérica y hasta ahí. Y nunca hubo una campaña realmente de concientización y principalmente de aprendizaje para poder comunicar. Eran como descripciones genéricas, pero faltaba la carnadura. Y realmente, desde las primeras curiosidades de descubrir dentro de las mismas fuentes clásicas toránicas, realmente un océano de profundidad, constituyendo una identidad espiritual propia para las naciones, con un código abarcador para todo el estilo de vida, que incluye no solamente las normativas, sino la parte ética, filosófica y mística, llevó un par de años, especialmente cuando éramos como los bichos raros, las personas que investigaban como si fuéramos científicos de laboratorio, compartiendo y ante el no rechazo, sino ante la renuencia de muchos otros líderes asombrados absolutamente de qué estamos investigando, cuál es la necesidad de esto, pero por otro lado nosotros sentíamos realmente la demanda de muchas personas que no eran de la colectividad, que buscaban su mensaje, su propia identidad dentro de las fuentes toránicas, y también tenían ese bloqueo y ese rechazo. Al principio, pudor de ingresar a casas judaicas para comprar quizás una versión de la Torah apta, pensando erróneamente que se requerían diccionarios para poder entender la Torá. Ni que hablar, pudor, incluso pánico de directamente contactarse con los rabinos, con los maestros. De esa época estamos hablando, un inicio de investigación, de esclarecimiento, pero de curiosidad genuina, auténtica, y empezar a recorrer los primeros pasos con los primeros contenidos adaptados en formato de mensajes semanales quizás, respecto a estas enseñanzas. Con respecto a eso que nos miraban de forma un poco extraña, recuerdo que en el Colel, donde estudiábamos en el sistema de Jabrutot, con compañeros de estudio, éramos varios, no estábamos nosotros dos solos, en el mismo salón, en la biblioteca, había más gente estudiando, y muchas veces con el rabino nos hacíamos señas para bajar la voz, porque los temas que estábamos tocando sabíamos que iban a tocar sensibilidades, o que a veces sucedía que se acercaban a ver qué nosotros estábamos leyendo, hablando y discutiendo, porque era rarísimo que en un marco como ese se hablaran de esos temas. Pero bueno, así fueron nuestros comienzos, de los cuales tenemos muy gratos recuerdos, y como decía el rabino, avanzando un poco ya en el tiempo, para que no se extienda tanto, varios años, me acuerdo que estudiábamos desde las fuentes más antiguas, como el Talmud, investigando las diferentes explicaciones del Tanaj, buscando libros raros que no son libros típicos en todas las bibliotecas. En ese momento empezaba el auge de Internet, había ciertas aplicaciones, ni aplicaciones, sitios web con libros que se empezaban a subir. Y era todo, cada vez que encontrábamos un libro, un texto, algo que hablaba del tema, era como encontrar un tesoro, y por meses explorábamos esas fuentes, hasta que
luego de 4 o 5 años, recuerdo que una vez llego a estudiar y el rabino tenía un libro que era algo increíble, el libro Sheva Mitzvot Hashem del rabino Moshe Weiner, que nos vino providencialmente, creo que la semana que se imprimió, por una providencia divina increíble, llegó a nuestras manos. A la semana nosotros teníamos ese libro y empezábamos a ver en el libro ordenado todo lo que nosotros veníamos estudiando hace muchos años. Creo que el rabino puede contar un poco mejor cómo fue que llegó ese libro a nuestras manos. Por supuesto, en el centro donde estudiábamos, generalmente se hacían compras generales de todas las ediciones, de todos los libros que iban emitiéndose, publicándose, y dentro de ese paquete se filtró providencialmente ese libro, y yo recuerdo cuando lo tomé dije, esto es lo que la voluntad del Rebbe. El Rebbe lo que quería era que haya un código ordenado de todas las normativas, permitidos, prohibidos, convenientes y convenientes, los deberes y los derechos de todas las personas no ágidas, y el rabino Weiner tomó esa bandera y junto con otros eruditos durante varios años y o décadas completaron la escritura y la publicación del Código Noágida, que al principio fue el primer tomo, los fundamentos de la Torá, leyes contra la idolatría, etcétera, y después durante los años fue completando hasta los 3 libros y después el Sidur, libro de rezos. Pero yo me acuerdo que con avidez estudiábamos, como que le capturábamos y empezamos a analizar cada letra y palabra, principalmente orientando esto ya así como el primer curso que íbamos a dar de normativas no ágidas a personas que tenían preguntas genuinas, que buscábamos en las fuentes cómo responderlas, pero hasta ese momento íbamos como en forma intuitiva, buscando dentro de las fuentes y adaptándolas, pero no teníamos algo sistematizado. Y a partir de ese momento, año 2007-2008, empiezan nuestra transmisión, nuestra serie de cursos ya más profesionales y más prolijos y sistematizados con las personas, concientizándonos que esto existía. Había realmente un manual de instrucciones abarcador y puntual para la vida de las personas que querían acercarse a la Torá sin ser judíos. Exactamente, y en esas primeras instancias, me acuerdo que hacíamos actividades un poco itinerantes en la ciudad de Buenos Aires, alquilando un salón de clases, un salón de fiestas. Nos movíamos por toda la ciudad, dependiendo de las circunstancias y la cantidad de gente que se acercaba, que empezábamos a tener grupos de 30, 50, 60 personas en estas actividades. Empezábamos a transmitir lo que empezamos a estudiar, a profundizar, y cada vez había más gente que tenía este interés. Así nació noágidas.org. Nació no desde nuestra inventiva, sino desde una necesidad, la necesidad de la gente de aprender y tener un lugar y tener maestros y sobre todo tener contenidos. Y ahí creo que es donde nosotros pusimos un ancla en poder generar hasta el día de hoy, creo que es nuestro compromiso, nuestra visión de generar contenidos genuinos desde las fuentes judías y que sean modernos, amigables, profesionales, pero que tengan profundidad, porque hay que poner en claro que existen dos cosas necesarias en el noajismo. Por un lado, la difusión, que eso es un paso indispensable y gracias a Dios hay mucha gente que se involucra y por lo general el que da sus primeros pasos en el monoteísmo luego quiere acercar a otros. Cuando uno encuentra algo bueno quiere compartirlo, pero para compartir hay que tener una fuente y creo que ahí es donde nosotros nos sentimos identificados y hasta el día de hoy trabajamos en eso, en brindar respuestas desde las fuentes judías y transmitir un mensaje con profundidad, que es lo que asumimos como nuestra parte en todo este gran movimiento del noajismo. Dentro del ecosistema de comunidades y centros de estudios no ágidas, realmente nos destacamos en estos dos aspectos y subrayo porque antes de esta nueva irrupción, de esta luz de noágidas.org, que ahora vamos a hablar cómo se montó la web y todas sus secciones, la mayoría de la gente tomaba contenidos que fueron elaborados por comunidades judías para judíos y ver de ahí que se puede adaptar para judíos. Nosotros elaboramos de cero
textos, audios, videos y cursos, especialmente para personas no judías, obviamente que en base a las fuentes, pero en un lenguaje y en un formato que responda a las necesidades de esas personas. No necesariamente las mismas preguntas, cuestionamientos e inquietudes que tiene una persona que tuvo otro contexto espiritual es lo que tiene el pueblo judío. Y muchas veces ellos sentían como que los rabinos, los textos, los contenidos, incluso de la incipiente web, no les hablaban, claro, porque no fue dirigidos a ellos. En cambio, todos los textos, audios, videos y todos los materiales y publicaciones que hacíamos estaban pensados, en primer lugar, orientados y cómo responder a las inquietudes y cómo explicar aquellos aspectos que requerían esclarecimiento, pero también desde la óptica de la profundidad, de la diversidad de visiones y siempre orientándolos a buscar, analizar, investigar y mostrando el universo rico que es todo esto. Estos son dos temas destacables para justamente subrayar en esa época. Y sumando a esto, creo que también en un principio tomamos como objetivo hablar en el lenguaje latino, en el lenguaje de nuestros países, porque los primeros sitios de difusión no ágida eran de habla inglesa, o sitios de Francia, de Europa, donde la idiosincrasia del lugar, la cultura, era muy distinta a la nuestra. Y algunas personas traducían de estos sitios textos y compartían, pero eso estaba enfocado a individuos con otras características y el mensaje sonaba totalmente lejano a una persona de nuestros países. Nosotros físicamente estamos en Argentina y tenemos la mayor influencia en los países de habla hispana, por lo tanto también necesitamos desarrollar en ese momento, hasta el día de hoy, un lenguaje con términos, con palabras que sean entendibles al oído latino. Y de a poco fuimos acuñando terminología, que de hecho hoy la vemos en grupos no ágidas que replican estas terminologías, y con el rabino a veces en charlas un poco informales que tenemos, nos reímos de que esas cosas salieron de nosotros y los novajidas y los grupos, Baruch Hashem, gracias a Dios, lo van replicando y lo toman como un parámetro para saber cómo transmitir el mensaje, cómo comunicar. Creo que eso es algo muy importante también. Exacto, somos faro y marcamos línea a otros grupos no ágidas y a líderes no ágidas que toman lo que acuñamos como, por ejemplo, monoteísmo de la Torá o terminología como sistema espiritual, identidad espiritual, y principalmente el título de la web que es noágidas.org. Hasta ese momento la gente se definía por la oposición al no judío. Nadie le gusta definirse por el no. En cambio, si la Torá le brinda, le otorga, lo dota de hijo de Noé, hija de Noé, el nombre de excelencia, el nombre que recuerda el pacto de vida, tenemos que empezar a imprimir esa y acuñar esa terminología y que empiece a circular. Y un gran parte del triunfo de la experiencia noagia.org es que estas palabras, estas terminologías pregnaron y circulan en los movimientos noagias con total naturalidad. Además de esto, a partir de ese momento, año 2010 aproximadamente, 2012, sentimos la necesidad de lo que llamamos hacer desaprender a las personas y reaprender conceptos y nociones, porque la misma palabra en la terminología de la Torah y el concepto de la Torah quiere decir algo diferente absolutamente de como la gente lo entendía. Terminología como Mashiach, fe, Dios, y un cúmulo de justamente palabras y una caja de herramientas conceptuales que aprendieron las personas lamentablemente en la idolatría. Cuando se acerca al mundo de la Torá, esas palabras pierden totalmente significado. Entonces, la resignificación, lo que nuestro lenguaje es el desaprender el concepto roño e instalar el concepto natural de la Torá como está en sus fuentes, eso también es una tarea importante esta dinámica de enseñanza y aprendizaje, estamos viendo que se utiliza en muchas comunidades no ágidas como algo natural y como algo para destacar, y eso surgió de las mismas personas y surgió de la misma experiencia docente respecto de ellas, que explicábamos algo y la gente no terminaba de cuajar y entender, claro, porque la distancia remota entre lo que ellos entendían esa palabra y lo que la Torah decía, había que sortear esa valla y eso es lo que hacemos constantemente.
Sí, y bueno, quiero compartir quizás una interna, que es un poco la idea también de este video, más allá de la parte formal, también contar algunos detalles que la gente desconoce, pero eh, con el rabino solemos tener largas charlas hasta el día de hoy sobre los términos, la terminología, y discutimos detalles muy, muy chiquitos de las palabras, las traducciones, qué palabras utilizar. Quizás este es un detalle que muchos pasan por alto y les comparto un tip para los que siguen las publicaciones del rabino. Eh, el rabino es muy preciso en las palabras que utiliza en la terminología, es sumamente preciso. Y detrás de cada palabra que selecciona hay una explicación y una justificación. No usa palabras por usar. Y esto es algo que también aprendemos de la Torá, ¿no? Que en la Torá no hay palabras superfluas, no hay letras que están de más, cada cosa tiene una precisión exacta. Y el rabino utiliza mucho este sistema y hemos invertido horas y horas en discutir cómo traducir mejor un término para que no se malentienda. Quizás una persona que viene de un contexto así lo entiende de una manera, quizás otra persona lo entiende de otra manera. Y invertimos mucho tiempo en ver cómo vamos a transmitir el mensaje. Que de hecho en Pirkei Avot dice a los sabios que se cuiden en cómo expresan las ideas de la Torá, no sea que los alumnos se confundan y tomen interpretaciones equivocadas. Y esto es algo que personalmente aprendí en estos 20 años, o quizás un poquito más, que personalmente conozco al rabino y que tuve el privilegio de estudiar con él, de buscar la precisión en las fuentes, porque eso nos da claridad y nos da seguridad en el camino que estamos tomando. Es correcto, y a partir de esos años, 2010 a 2015 aproximadamente, ya el Centro noágidas.org se empieza a cimentar, tanto con un grupo de alumnos y familias que no solamente aprenden en los cursos que damos y las actividades presenciales, incluso actividades educativas y actividades asistenciales, porque acá no es solamente un tema de estudiar y practicar y rezar, sino también brindarse al prójimo, como enseñan tanto la Torá, los profetas y los sabios de Israel, sino que ya la web se empieza a poblar de artículos y de secciones, secciones como el mensaje universal de las festividades, cuáles son los aspectos, plegarias y prácticas que las noágidas pueden hacer en las festividades judías, toránicas, y también una sección de la parashá, la sección de la semana, la toránica respecto de el mensaje que puede extraer una persona no ágida, además de todo tipo de actividades y realmente formar comunidad. Comunidad hablamos de personas que están inspiradas en una misma idea, en unas mismas prácticas, y las actividades tenían 50, 100 personas al principio en lugares itinerantes, luego en una sede física, una oficina acá en el centro de Buenos Aires, que se desarrolló muy bien hasta que después pasamos a los salones de Gran Templo Paso, cuando yo tomé el puesto de segundo rabino en esa institución, y ahí utilizamos también las instituciones de ahí hasta que la pandemia, bueno, y la cuarentena hizo descontinuar ese tipo de actividades. Junto con eso ya empezamos a tender lazos y conexiones con realmente rabinos y líderes en el mundo, como el rabino Sharkey, como el rabino Schwartz, etcétera, y otros maestros y difusores de las leyes no ágidas en Latinoamérica, como el Moré Yehuda Rivko, también el rabino Jaime Frim, y otros más, y ya fue reconocido noágidas.org como un centro de estudios de los principios universales. A todo esto también hacíamos material de publicación, divulgación y difusión, y ya en toda Argentina se supo que éramos las personas que estábamos dedicadas a dar respuesta. Entonces, naturalmente, de otros centros judaicos y toránicos nos iban derivando personas que tenían ese tipo de inquietud para que nosotros las instruyéramos, formáramos y las integráramos comunitariamente. Así es, y hablando de esa etapa donde empezamos a trabajar sobre la web, las secciones, eh, materiales, en ese momento trabajábamos con las herramientas que habían. Hoy existen muchas otras herramientas, hay mucha facilidad, todo el mundo hoy tiene la posibilidad de subir videos y transmitir en vivo, grabar. Está todo al alcance de la mano. Cuando nosotros empezamos
nada de eso era tan sencillo. Un sitio web había que contratar a alguien que lo hiciera, actualizarlo todas las semanas era un trabajo. Y nosotros empezamos haciendo, me acuerdo, un newsletter, una pequeña revistita digital que enviábamos todas las semanas con la explicación de la parashá que mencionó el rabino, con un mensaje de la sección de la Torá de la semana adaptado a los noágidas. Porque si bien la Torá tiene un mensaje para toda la humanidad, no es lo típico que uno lee en cualquier libro judío o en un sitio judío, que ahí los rabinos que escriben, en su mayoría están escribiendo a la comunidad judía, su público. Entonces nosotros empezamos a generar contenidos que estén siempre enfocados a los noágidas. Y en los cursos que empezamos a organizar ya de manera privada, no de forma online, también empezamos a compartir materiales, contenidos específicos para la identidad no ágida. Y como bien mencionaba el rabino, antes de la pandemia llegamos a tener más de 100 personas en cada actividad que hacíamos en el Gran Templo Paso, que de paso agradezco que siempre nos abrió las puertas el rabino Yossi Bongarten con tanta amabilidad. Y después de la pandemia, Baruch Hashem, gracias a Dios, hoy tenemos un lugar donde nos reunimos, la gente que se generó, los noágidas que se vincularon a toda esta difusión de los 7 preceptos y el noajismo. Finalmente aquí en Buenos Aires se estableció hace años una comunidad noágida, un grupo fuerte, estable de noágidas, que no solo viene a estudiar, sino que interactúa con otros noágidas y, como decía el rabino, se practica también la tzedaká, la asistencia social, se llevan a la práctica los preceptos. Y por eso, en esta nueva versión de noagidas.org que estamos inaugurando con todos ustedes, compartiendo los contenidos con todos ustedes, decidimos llamarlo un centro noágida integral, porque integramos todas las facetas de la vida noágida. El mensaje de la Torá, tanto para el judío como para el no judío, no es algo teórico, sino que es algo práctico. Y es lo único que permanece en el tiempo. El judaísmo permaneció en el tiempo porque hay una transmisión de principios y valores en la práctica. Y el noajismo no es distinto. Y en eso es donde nosotros trabajamos fuerte para que se constituyan grupos, y especialmente acá en Buenos Aires, que tenemos esta comunidad que hoy se llama Casa Noaj, donde ya vemos la primera generación de adolescentes que son chicos que nacieron dentro del monoteísmo, son chicos que no hicieron la transición de la idolatría a el monoteísmo de la Torá, y esto es algo increíble, porque hasta ahora veíamos noágidas que eran con historia negativa. Hoy vemos chicos que vienen a aprender desde que son chiquitos. Exacto, y podemos trazar un paralelo y unas curvas también convergentes a medida que fuimos ampliando el círculo, tanto en profundidad y llegada de las personas también iban evolucionando, no solamente en individuos sueltos y en parejas, sino en familias que entre ellas interactuaban formando una real familia y comunidad, y de ellos salieron también maestros y líderes, y a medida que íbamos ampliando el círculo de influencia ya pasaba no solamente a lo nacional, sino a lo internacional. Porque así como el Moré viajó varias veces a Guatemala y a otros países a difundir justamente la luz de la Torá y esta luz de los 7 preceptos, porque de otros lados se enteraban que había acá un centro donde se enseñaba y llegaban esas enseñanzas y querían tener también la experiencia práctica de plegar. Y yo también viajé a México a hacer seminarios de conferencias. Ahí la influencia empezó ya a tomar un viso más, no solamente local, sino internacional, y empezar a tener contacto y grupos, cada uno por su lado y en conjunto, grupos de estudio durante todos los días, todo el día, mañana, tarde, noche, grupos internacionales, y a profundizar sobre diferentes aspectos, no solamente de las escrituras, sino de la ley no ágida, práctica no ágida, plegaria no ágida, sistema de vida no ágida, la filosofía de la Torá respecto a diferentes cuestiones cotidianas de la vida, también la parte de la familia e hijos, abarcando todos los aspectos de la experiencia espiritual. Y en ese momento, sí, 2016-2017, llega la erupción de las redes sociales. Al principio
el clásico Facebook, después otras más, y también las transmisiones en vivo de YouTube y otras más. Incluso antes de la irrupción de la pandemia ya empezamos con la difusión de redes sociales y ahí la influencia se expandió mucho más. Voy a hacer un comentario que lo tengo que hacer con respecto a esto de comunidad, el concepto de comunidad. Eh, Quizás a algunos les resuene un poco de lo que voy a comentar, pero en realidad es una virtud, porque comunidad significa, como dijo el rabino, esta interacción que se da entre personas que tienen un mismo objetivo, que se nuclean para estudiar, pero también para vivir la vida, para vivir las cosas cotidianas, tanto sean las alegrías como los momentos no tan alegres. Y con respecto a esto último, lamentablemente, con el rabino nos tocó asistir y guiar a muchos noajias, pero gran cantidad de noajias que se han ido de este mundo y son momentos críticos. Y realmente cuando hay una comunidad y pasa este tipo de situaciones, se genera una contención y se genera una red solidaria que es muy importante, que muchas veces nosotros con el rabino lo vemos desde afuera, quizás nosotros asistimos con temas de alajot, de leyes, qué hacer, cómo hacer, pero vemos una comunidad que cuando pasan cosas de este estilo está unida y se asisten en la práctica. O sea, gente que tiene relación media o lejana incluso, pero cuando pasa algo, están ahí. Y esto es algo fundamental, porque de eso se trata el novajismo. No se trata de rezos, de religión, porque eso es más de lo mismo, es volver de alguna manera queriendo cayerizar, hacer apto eso que se abandonó hace 2 minutos. Entonces, en nuestra comunidad tratamos de que el novajismo sea algo de vida práctica, algo real. Y de esto, personalmente estoy muy orgulloso de los noajidas de Argentina, que los veo de cerca, de aquí de Buenos Aires, de Casa Noaj, donde veo una comunidad así comprometida en la práctica, cuando hay que hacer una actividad, cuando hay que darse de acá, que ni siquiera yo tengo que llamar o decir, miren que hay una persona con una necesidad, sino que me llaman y me dicen, nos estamos ocupando de esto, estamos haciendo tal acción de tzedakah. Y solamente para informarme, y es una satisfacción, porque uno ve crecimiento, hay crecimiento real, no teóricos, sino prácticos. Es correcto, desde siempre la Torá fue una experiencia colectiva, no abordando la salvación individual, sino la rectificación colectiva. Todos, la gran familia de la comunidad, nos alegramos cuando hay cumpleaños y casamientos y nacimientos y crecimiento, y también nos apenamos y acompañamos cuando hay momentos de crisis y de dolor, y justamente es un acompañamiento en la vida bajo la luz de la Torá. Y así son las comunidades judías, una familia real, y así también son las comunidades no ágiles. Y de este modelo de comunidad, otros grupos incipientes toman modelo y ejemplo para desarrollar ese propio modelo comunitario de enseñanza en diferentes partes de Latinoamérica. Es por esto que tanto el More como yo nos dedicamos también a formar líderes y instruir a las comunidades no ágidas en diferentes partes del mundo, especialmente en los países de habla hispana y portuguesa, pues justamente quieren tomar este modelo y llevarlos virtuosamente a sus propios lugares, porque al principio no tienen herramientas de organización y liderazgo. Y ahí no es solamente el contenido toránico adaptado y correcto y preciso, sino también la experiencia de la trayectoria, que lo fuimos aprendiendo, si bien tomando modelos muy probados de lo que es la comunidad judía, pero también la trayectoria y la experiencia que nos dio ya estas 2 décadas nos hace autoridades para poder guiar, orientar, acompañar, inspirar y liderar a otros líderes. Como bien enseña la Torá, que una vela alumbra a otra vela. Y esa es la idea, que vayamos contagiándonos siempre en la espiritualidad, siempre bajo agarrados y anclados en lo que son las fuentes clásicas y las enseñanzas de nuestros maestros. Así es. Eh, Personalmente quiero contar algo que omití al principio, pero de alguna forma adrede, es que también parte de todo esto de noagias.org eh, no nace solamente con el rabino y conmigo, sino que en un paso previo, yo viví un tiempo en Guatemala y ahí se había formado un grupo de noagias
muy interesante, pero un día tuve una reunión con un noágida de hace muchos años en Guatemala, que él con su familia nos han apoyado en esos primeros pasos y hasta el día de hoy nos apoyan en Casa Noah. Él se llama Estuardo, y me acuerdo que estaba con Estuardo en una mesa en un hotel hablando de temas de Torá, de lo que estaba pasando, los noágidas que estaban acercándose, y yo tenía de alguna forma planes de quedarme a vivir en ese país, y él me dice, ¿qué te vas a quedar a hacer acá? Tenés que ir a Argentina y hacer que esto de alguna manera se convierta en algo más grande. Acá no se va a lograr por ahora, quizás en el futuro sí, pero vos tenés que volver a Argentina y tenés que hacer algo allá. Me dice, no sé qué, pero algo tenés que hacer que vas a tener más posibilidades. Y ese fue el puntapié para que yo me vuelva, si no me hubiese quedado allá. Eh, Fue providencia divina. Entonces, destaco esto porque la interacción que se da entre Israel y las naciones precisamente tiene que ver con eso, con un trabajo en conjunto. El noajismo no es una cuestión del pueblo judío y una responsabilidad solo del pueblo judío, que si bien el pueblo judío fue designado como luz para las naciones, Orla Goim, y eso es enseñar en su rol en calidad de maestro, pero hay otra parte fundamental, que es la parte de los noajes. Y cuando se complementan las dos piezas de este motor, el motor funciona. Y en 20 años, hoy vemos resultados de ese motor funcionando. Y Baruch Hashem que se dio así, pero de todo tenemos que sacar una enseñanza y potenciar eso. Las cosas que vemos que fueron exitosas, las tenemos que implementar continuamente y mejorarlas para tener mejores resultados a futuro. Así que bueno, eso lo quería comentar porque ya cerrando un poco el video, quizás en algún momento hacemos otro video con el rabino y contamos más detalles, tenemos cientos de historias y anécdotas, es difícil condensar, pero bueno, quería contar eso que tenía que ver con el origen. Eh, Después seguramente haremos una lista con muchos puntos para compartir con ustedes, pero de alguna forma queríamos dar este pantallazo a nuestra trayectoria, a cómo se gestó y cómo lo vivimos nosotros. ¿Sí? Siempre hablamos en rol de maestro, rabino, enseñando. Un poco acá queríamos compartir nuestra experiencia personal y todo lo que nos generó a nosotros el vivirlo. Por supuesto, Dios encamina los pasos del hombre justamente para hacer la misión en el mundo, y si los dos tenemos contacto y tenemos disposición, también talento y la posibilidad de hacerlo, quiere decir que esa es nuestra misión y nuestro aporte que el Eterno está esperando de nosotros como parte del pueblo de Israel hacia las naciones, esta interacción. Y por supuesto que esta es la primera parte de un video, seguramente va a haber otro video más donde vamos a puntualizar y exponenciar, mirando ya de cara del presente hacia el futuro sobre el centro integral de la web noagidas.org, cuáles son sus características y todo lo que viene, tanto en las nuevas publicaciones tan importantes como el libro de rezos y otras más que están llegando, y todos los nuevos proyectos que se van a disparar a partir de esta nueva versión de la web noagidas.org. Culmino con la bendición del profeta Isaías, que se cumplan todos lo que dice que las naciones se encaminen bajo la luz de la Torá, y como el mismo profeta Isaías al principio dice, Benaru elab con Goim, fluirán cual río hacia el monte de Dios las naciones. Imagínense, la montaña está, de donde está el monte de Dios, el monte del templo, 800 metros, y eso representa el esfuerzo de fluir cual río desde el llano hacia la montaña, el esfuerzo de los desafíos que tiene que sortear las personas que descubren sedientas el monoteísmo de la Torá para alcanzar la palabra de Dios, y también fluir, Naarú, viene de la palabra luz, buscando esa luz sedientamente, esa luz y ese hambre y esa sed de significado y espiritual, y cuando la gente abraza la Torá ya nunca más la despega. Si bien muchos tuvieron transiciones diferentes, pero cuando descubren los auténticos manantiales de la Torá, saben que esta es la identidad espiritual que le corresponden, y sobre eso tienen que trabajar y desarrollar la forma de vida. Mis bendiciones y mis plegarias, que el Eterno les permita avanzar en ese camino espiritual y apoyar todos los emprendimientos de Torá. Amén, amén.